Gilberto Hernán Zapata Bonilla, egresado de la Universidad de Santiago de Cali, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, decano de la Facultad de Derecho hace unos 25 años, docente del área de Derecho Penal y Criminología desde hace 33 años y ha sido un monitor líder de varias tesis de grado sobre temas de Derecho Penal, de Criminología y de Humanidades. Buenas tardes, queridos compañeros, profesor. Estoy con el doctor Gilberto Hernán Zapata Bonilla, docente de la Universidad de Santiago de Cali con 33 años de experiencia, decano de la universidad en el área penal y de criminología. Para el día de hoy nos va a prestar su valioso tiempo conversándonos un poco acerca de lo que es el legislador y también su tarea dentro del derecho positivo. Gracias. Muchas gracias, Vanessa, y a los estudiantes del primer semestre, muchísimas gracias por permitirme llegar a ustedes, felicitarlos. Están iniciando una carrera muy linda que es ser abogado. Igualmente a nuestro querido colega, el profesor. De verdad que cuando hablamos del derecho es importante analizar en las primeras horas de clase qué es el derecho. El derecho se puede ver como el conjunto de normas que regulan las actividades sociales, la relación entre los hombres, la relación entre los estados. Nosotros cuando empezamos el primer semestre a estudiar derecho, obviamente nos pueden hablar de un derecho natural. Ese derecho natural es el innato, el propio de acuerdo a la naturaleza humana, el respeto a la vida, el respeto al buen nombre. Es un derecho natural que viene de una ley natural y ya posteriormente podemos hablar de un derecho positivo que es la tarea que hoy nos ocupa. ¿Qué es el derecho positivo? Sencillamente el derecho positivo es el ordenamiento escrito de la razón. Es la idea plasmada en un ordenamiento escrito. Yo, a nivel personal, debo de respetar a un ser humano, la ley natural, no matar al otro. Pero cuando ya se el ordenamiento escrito, dice deberes, respetar la vida del otro. Cuando se ultima la vida, le quitan la vida a otro, ya el derecho positivo lo sanciona a través de un homicidio sancionado justamente o legislado por el Código Penal colombiano. Es el legislador, es decir, el que hace la norma, en este caso el Congreso de la República, llámese Colombia, Venezuela o cualquier país del mundo, solo que de otra manera legislan, hacen las leyes en discusión, en primero, en segundo instancia, en segundo debate, y de acuerdo al ordenamiento político de cada estado, esa ley, que inicialmente era una ley moral, inicialmente era una ley natural, se cristaliza en un ordenamiento escrito y por eso se llama derecho positivo, porque está plasmado en la norma. No obstante, el gran filósofo Kelsen nos está hablando del derecho positivo y él genera lo que en derecho es la pirámide de Kelsen. Es decir, hay un ordenamiento escrito donde lo que prima es la constitución política de cada país. Nosotros tenemos nuestra constitución política del 91 y en otra hora llamada Constitución Nacional de 1886, pero como se legisló hace 25 años, 26 años, ya podemos hablar de la constitución política de Colombia porque fue un consenso de los diferentes grupos políticos, una necesidad histórica llevada justamente a un derecho positivo, a un ordenamiento escrito. Y para los estudiantes del primer semestre, ¿dónde más se puede reflejar el derecho positivo? Pues en los diferentes códigos, en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código de la Infancia, en el Código de Familia, en el Código Administrativo. Es decir, todo eso cuando está plasmado, cuando está sancionado por el Ejecutivo, que es el Presidente de la República, por el quien tiene su competencia, es decir, cuando cumple una labor deontológica, el deber ser, podemos decir que está manifiesto el derecho positivo. Muy bien. Profesor, también nos puede comentar, ya que tocó el tema del consuetudinario, ¿cuál es la diferencia entonces del derecho positivo y del derecho consuetudinario? Bueno, el derecho consuetudinario es una de las fuentes del derecho, la costumbre, es decir, la costumbre hace ley. Por ejemplo, en el caso específico, yo digo el tema del derecho a morir dignamente o el de la eutanasia, después de tantas investigaciones. Por ejemplo, en Colombia hace muchos años nadie tenía derecho a que se le reconociera el derecho a morir dignamente. Y aquel que ocasionara la muerte a otra persona incurría sencillamente en un homicidio por piedad, un homicidio que era donado por la piedad, por el sentimiento llamado piedad. Pero el legislador justamente a través del derecho positivo, a través de que se convirtió en una costumbre, legislar, pero no la costumbre de matar, sino que hay casos específicos, entonces digo, vamos a llevar el ordenamiento escrito, y así fue cuando regula el caso específico del derecho a morir cuando cumple condiciones especiales. En este caso, por ejemplo, el derecho a morir, que es la eutanasia, consagrado en el artículo 106 del Código Penal colombiano, ley 599 del 2000, nos señala que el que mataría a otro para poner fin a sus sufrimientos provenientes de enfermedad grave incurable ocurrirá un homicidio por piedad. Esa es la norma general, ese es el derecho, pero ya consuetudinaria
aparecieron los derechos, los peticionarios, los familiares del enfermo terminal, y entonces ese derecho constitucionario se volvió era una costumbre, pero que mantenía en la clandestinidad, porque si no el médico iba a la cárcel o si no los parientes que desconectaban. Entonces se reguló a través de la sentencia 239 del 97 la despenalización del derecho del homicidio por piedad en 3 casos específicos: cuando lo solicita el enfermo terminal, cuando se trata de una enfermedad terminal y cuando lo realiza el médico tratante. Eso no es un derecho común y corriente, es un derecho específico que se dio motivado porque un ciudadano colombiano dijo que en pena y costumbre se sanciona, en Colombia se sanciona por costumbre el homicidio por piedad, pero hay casos específicos que hay una excepción cuando cumple estos requisitos. Entonces una cosa es el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho de costumbre, o el derecho que es de todos. Si la comunidad ve que esta conducta diaria se convierte en un derecho, es un derecho constitucional y lo eleva a la categoría de derecho positivo, es decir, reconocido por la Constitución y la ley como un derecho innato del ser humano. Muchas gracias, profesor. A ustedes muchos éxitos. Carlos Alberto Martínez Cabal, abogado especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Penal, con maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal. Fui personero de la ciudad, personero de Cali, procurador del departamento del Valle, director jurídico de la alcaldía de Cali, director jurídico de empresas municipales de Cali y consejero de paz del municipio, profesor de la Santiago, de la Libre, de la Autónoma y de la del Valle. Muy buenos días, querido profesor, queridos compañeros. Estoy en presencia del doctor Carlos Alberto Martínez. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. El doctor nos está prestando su valioso tiempo para comentarnos un poco acerca del derecho positivo y de Kelsen. La pregunta que le voy a hacer a continuación es: ¿cómo entiende el derecho positivo la valoración en la norma jurídica? Bueno, el tema de la valoración de la norma jurídica ha sido un tema recurrente en el desarrollo del pensamiento jurídico occidental. A partir de Kelsen, luego desarrollado también por Norberto Bobbio, el positivismo se ha planteado que la norma jurídica se debe valorar a través de 3 criterios fundamentales: la validez, la justicia y la eficacia. ¿Cómo entiende la validez? La validez es un criterio ontológico en razón de que lo que examina la validez es la existencia de la norma jurídica. Es decir, para el positivismo jurídico, la norma es válida solamente por cuanto es, solo por cuanto existe. No exige para la validez de la norma ningún otro elemento que le dé sustento, como sí hace, por ejemplo, el iusnaturalismo. Para el iusnaturalismo la validez de la norma está determinada por la justicia de la norma. En este caso, al considerarse que la validez es un criterio autonómico, es decir, que basta con que la norma exista para que sea válida, el positivismo ha manifestado que deben concursar 3 presupuestos de existencia. De un lado, la competencia del órgano que expide la norma; de otro lado, la no derogación de la norma; y el tercer requisito sería la compatibilidad de la norma con el ordenamiento jurídico. Es decir, basta con que esos 3 elementos concurran para que se presuma que la norma existe y por ende la norma sea válida. En contraste, la justicia sería un criterio deontológico, por cuanto es un criterio de valoración que considera que la norma es justa en la medida en que tenga correspondencia con el sistema de valores de la sociedad. Ya este es un juicio de eticidad de la norma y por lo tanto no un juicio objetivo de existencia. Y finalmente, la eficacia es el tercer criterio de valoración, que consiste en que para que la norma sea eficaz se requiere que la norma sea cumplida. Por lo tanto, habrá validez normativa en la medida en que ella exista, y existe
en tanto ha sido expedida por un órgano competente, no ha sido derogada y sea compatible con el ordenamiento jurídico. De otro lado, es justa siempre y cuando tenga correspondencia con el sistema de valores social. Por lo tanto, es un juicio de eticidad, es un juicio subjetivo de eticidad. Y finalmente, la eficacia, que consiste en el cumplimiento de la norma. Desde esa perspectiva, es un criterio sociológico. Bueno, abogado de la Universidad de San Buenaventura, un máster en Contratación Internacional Comercial y Financiera de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, con una tesis calificada de notable, tesis sobre las garantías a primera demanda, también especialista en Derecho de Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y con estudios en propiedad intelectual en la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, Suiza. Profesor de la Universidad de Santiago desde hace 18 años, profesor invitado en la Universidad de La Habana en Cuba por 5 años, de la Universidad Autónoma de Yucatán en México y de la Universidad de Buenos Aires. Queridos compañeros, estamos aquí con el doctor Edgar Humberto Campos, docente de la Universidad de Santiago de Cali, y en esta oportunidad él nos va a dar su apreciación acerca del naturalismo, que es una de las ramas del derecho también, diferente al positivismo, que es lo que hemos estado viendo hasta el momento. Bueno, muchísimas gracias Vanessa, al profesor Sacha y a todos sus alumnos, pues un saludo fraterno. Para hablar de naturalismo necesariamente tenemos que hablar también de derecho positivo. Son antagonistas, son como el yin y el yang, el bien y el mal, el blanco y el negro. Son dos escuelas muy importantes del derecho. Ustedes han venido estudiando el derecho positivo y básicamente uno de sus grandes cultores es Hans Kelsen, de esa escuela alemana, de la escuela de Viena, básicamente, que crea la teoría pura del derecho. Es importante decir, y seguramente otros profesores ya lo han dicho, que para Hans Kelsen el derecho debería estar solo, sin estar contaminado de nada, una ciencia única. Por eso habla de la teoría pura del derecho y recibió muchas críticas en su momento. Y como lo saben, el positivismo basa gran parte de su teoría en que las normas deben estar en algún lugar. Kelsen, recordémoslo, planteó una figura muy interesante que llamamos todos la pirámide de Kelsen, la que jerarquiza las normas. Hacemos como un triángulo en el cual tenemos las constituciones, las leyes, los decretos y dependiendo de cada país, pues el tipo de normas que están sometidas a una norma superior. Pero Kelsen también llegó a decir que siempre había una norma que estaba por encima de todas y es el tema del derecho internacional. Pero ahí hay una crítica a Kelsen. ¿Y cuál es la crítica a Kelsen? Es que si bien las normas de derecho internacional se basan en principios tales como el pacta sunt servanda, o sea, los pactos o los tratados son para cumplirlos, la regla rebus sic stantibus, etc., el derecho internacional per se no puede hacerse efectivo a los asociados de un Estado de Derecho. Pensemos, para que una norma de derecho internacional rija en el ordenamiento colombiano, tiene que ser adoptada como ley interna, que tiene obligatoriamente que pasar por una aprobación de la Corte Constitucional para que determine o no su legalidad, esto es su constitucionalidad. A veces, en el caso del derecho comercial, el artículo 7 del Código de Comercio nos permite establecer que no es necesario volver ese tratado a norma interna. El artículo 7 dice que los tratados en materia mercantil que haya suscrito Colombia, así no hayan sido ratificados, se entienden incorporados a la ley interna, pero en ese orden de ideas esas normas están por debajo de las constituciones. ¿Qué hace el naturalismo? El naturalismo ve el derecho desde otro lugar. El naturalismo piensa que no todas las normas están en la ley, sino que las normas están en la naturaleza. De hecho, hay distintas escuelas de derecho natural. Hay escuela católica del derecho natural. Perdón. Esa escuela católica de derecho natural, por obvias razones, plantea que las normas vienen de Dios. Pero quienes no tengan, digamos, una creencia religiosa, pueden pensar que las normas están en la naturaleza y que no todo el derecho tiene que estar codificado. Esa es la gran, digamos, pugna que existe entre el derecho natural y el derecho positivo. Si nosotros miramos en un contexto histórico, por ejemplo, para nosotros, hoy en día, es perfectamente posible e inherente al ser humano respetar la vida. Ese es un derecho
derecho humano ya está codificado, tenemos declaración de los derechos humanos, tenemos bloque de constitucionalidad en nuestra constitución política, pero pensemos hace 400 años, o pensemos hace 1200, ese derecho a la vida se respetaba. Quien ganaba la batalla podía perfectamente disponer de la vida de sus enemigos. Recordemos la historia del derecho romano, la parte antigua, en la cual el acreedor podía cobrarse, comillas, su obligación matando al deudor. Entonces, ese derecho positivo surge mucho tiempo después, en donde garantiza la vida, pero siempre la vida ha sido un bien que ha estado allí presente. Y lo que busca el derecho natural es decir, eso que está ahí presente es lo que tenemos que garantizar. Esa pugna no creo que se vaya a resolver nunca. Entonces existirán positivistas, existirán naturalistas. Yo me matriculo en la escuela del derecho natural porque pienso que no todo el derecho está en la ley. Precisamente hay una ciencia muy importante que se llama la nomoárquica o principialística jurídica, que es la ciencia que estudia los principios generales del derecho. Y la función de la nomoárquica es precisamente ayudar a ese derecho positivo cuando no hay ley específica para el tema. Recordemos que el juez no puede justificar una no sentencia en la ausencia de ley. Él tendrá entonces que ir a los principios generales del derecho, tendrá que ir al derecho constitucional o al principio principal, que es que el derecho es justo y su aplicación equitativa. Esa es la gran pugna que existe entre positivistas y naturalistas. Unos piensan que todo está en la ley, otros pensamos que el derecho no está todo contenido en la ley. Muchas gracias, profesor, por su apreciación. Gracias, compañeros.